Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que se unen a estudiar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos continúe ayudando. Ya hoy es jueves 25 de mayo. Hoy corresponde hacer el resumen del libro de Primera de Samuel que ayer terminamos. Un libro de mucha enseñanza, un libro de mucha obediencia a Dios y que vemos que por ese lado se fracasa. Dice que este libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. La teocracia es cuando uno se deja dirigir por Dios. Entonces pasó de una teocracia a una monarquía dirigida por un rey. El propósito de este libro es narrar la vida de Samuel, el último juez de Israel, el reinado y muerte de Saúl, primer rey de Israel, elección y preparación de David, el más grande de los reyes de Israel. Israel sufrió por causa de los jueces y sacerdotes corruptos. El pueblo quiso un rey, querían la organización como las naciones que los rodeaban, aunque era contrario a su propósito original, que era gobernado por Dios. Dios eligió un rey. Dios le dijo al sacerdote que no lo habían desechado a él, sino que lo habían desechado era a Dios. Nosotros vemos el control de Dios en este libro. Israel prosperó mientras que el pueblo vio a Dios como su rey verdadero. Cuando los líderes se apartaron de la ley de Dios, Él intervino en sus vidas e invalidó sus acciones. Así Dios mantuvo el control final sobre la historia de Israel. Dios guió a su pueblo utilizando diversas formas de liderazgo. Utilizó jueces, sacerdotes, profetas, reyes. Los escogidos para estos diferentes oficios como Elí, Samuel, Saúl y David ilustran estilos de liderazgo. Aún así, el éxito de cada líder dependía de su entrega a Dios, no de su posición, del estilo de liderazgo, de sabiduría o de edad y fuerza, no. Y eso nos corresponde a nosotros. Y así es, depende de la dedicación que yo te tenga a Dios. Para Dios, obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí lo vimos en este libro. Dios quería que su pueblo lo obedeciera, sirviera y siguiera con todo el corazón a Él y que mantuviera su compromiso, un compromiso real. Él no quiere compromisos superficiales. Cuando Elí, Samuel, Saúl y David desobedecieron a Dios, sufrieron consecuencias trágicas. El pecado afectó que lograran para Dios la forma en que Dios quiere sacarlos adelante. Nosotros vemos aquí en este libro un contraste. Vamos a ir desde el principio al joven Samuel. ¿Se acuerdan? Que vino Ana llorando porque no tenía hijos y la otra esposa de su esposo la humillaba y lloró. Y la oración pidiéndole ese hijo, Dios le regaló a Samuel, que lo trajo pequeñito al templo. Entonces vemos nosotros aquí el joven Samuel y los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran egoístas, ¿se acuerdan? Pero Samuel era servicial. Los hijos de Elí defraudaron al pueblo, pero Samuel creció en sabiduría y dio al pueblo mensajes de Dios. Ya adulto, Samuel pasó a ser profeta, sacerdote y juez. Mire lo que ejerció Samuel.
Él fue profeta, fue sacerdote y fue juez de Israel. Los actos de una persona reflejan su carácter. ¿Cuál es su carácter? Depende del carácter de cada uno. Eso sucedió con Samuel y con los hijos de Elí. También sucede con nosotros. Luche como Samuel para mantener su corazón puro ante Dios. Algo tan importante. Aquí quiero nombrarles un sitio importante de este libro. Hay varios, pero solo voy a hablar de Silo, porque en Silo es el centro de la adoración de Israel. ¿Qué pasaba ahí? Donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto. Elí era el sumo sacerdote, pero sus hijos Ofni y Fines eran hombres malos que se aprovecharon del pueblo. Samuel, sin embargo, sirvió a Dios fielmente y él lo bendijo cuando creció. Él fue el que vino y permitió que el pueblo se arrepintiera. Vamos a mirar el bosquejo. Vamos a ver la parte A. Vamos a ver que nos habla de Elí y de Samuel. Elí era el sacerdote que ya estaba viejo, que tenía los 2 hijos malos y perversos y que murió cuando vinieron y le dijeron que el arca había sido llevada y se fue de para atrás y se esnucó porque ya era de edad y ya era ciego. Dice, Israel había sido gobernada por jueces por más de 200 años. Mire la cantidad. Elí y Samuel son los últimos de aquellos jueces. Samuel nace cerca del final de la vida de Elí. Crece en el tabernáculo como sacerdote, en entrenamiento bajo la enseñanza de Elí, y está bien calificado para servir a Israel como sacerdote y como juez. Aunque la nación se ha apartado de Dios, está claro que Dios está preparando a Samuel desde el mismo principio para guiar a la nación a volver a vivir correctamente. Dios siempre está en control. Él puede hacer que su pueblo regrese a Dios. Mire, ¿a quién levanta? Levanta él a un niño, porque a él lo trajeron niño. Ana lo trajo niño después de destetarlo. Se lo trajo y dice que él dormía ahí donde estaba el arca. Ve, vamos a hablar de Samuel y de Saúl, que está en el capítulo 8 y va al capítulo 15, al versículo 35, al final dice, Samuel, ¿quién era Samuel? Era sacerdote, era profeta y era juez. Samuel juzga bien a Israel, los salva de los filisteos y los lleva de regreso a Dios. Pero cuando se retira la nación, no quieren otro juez. En lugar pide que se le dé un rey para poder ser como las naciones que lo rodean. Aunque Dios no está contento con esta petición, le dice a Samuel que unja a Saúl como primer rey de Israel. Saúl es un soldado lleno de cualidades que dirige exitosamente a la nación en muchas batallas contra los enemigos, porque fue un gran guerrero. Él dio muchas batallas. No pudo contra los filisteos, porque en una de las batallas de los filisteos fue que él murió. Pero ante los ojos de Dios, Saúl es un fracaso, ya que desde manera constante desobedece y hace las cosas a su modo. Así no es que nos manda Dios, que sea a mi modo, que el Señor me enseña de esta manera, pero es que yo lo quiero hacer de esta. No es como nosotros queramos hacerla, es como Dios mande, como Él diga. Entonces vemos que Saúl era un fracaso, que hace las cosas a su manera. A la larga, Dios rechaza a Saúl como rey. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera
en lugar de seguir las maneras de Dios. Esto siempre nos llevará a la ruina, como le sucedió a David. Entonces nosotros tenemos que ver y hacer las cosas como deben ser. ¿Qué hizo algo que nosotros vemos en este libro? De que cuando a Saúl Dios no le contesta por medio ni de sueños, ni de profetas, ni por el Urim y el Tumim, no le contesta. Entonces se va donde una bruja. Cuando él mismo había mandado matar a todos los brujos, ya había quedado una en el municipio de Endor, allá, y se lo llevaron. Y él se disfraza porque le da vergüenza ir como rey, se disfraza y le dice que necesita que llame a una persona para que le diga lo que necesita saber. ¿Y a quién hacen ir? Al profeta Samuel. Cuando él dice eso, esa divina se da cuenta que él es el rey Saúl y le dice que por qué lo hace, que si la va a matar. Y él le dice que no, que tranquila, que vive Jehová, que no le va a hacer nada. Lo de los hechiceros ya divinos estaba prohibido. Pero aquí lo que sucede es que Dios permite este encuentro. Dios permite que venga Samuel y le diga a Saúl que ya Dios lo ha rechazado, que en lugar de él, y ahí le dice que el próximo rey va a ser David. Ahí se lo dice cuando viene Saúl, cuando la hechicera lo llama. Y le dice que él va a morir, que al otro día va a estar con él, ¿sí? Y es cuando él cae y cuando la pitonisa le ayuda a levantarlo. Y así sucedió, así murió en la batalla. Así es el recuento de todo el libro, desde el nacimiento de Samuel, la vida de él, la vida de Elí, la vida de sus hijos. Pero Samuel tuvo algo también no fue todo bueno. ¿Qué fue lo que le faltó a Samuel? Corregir a sus hijos. Porque cuando el pueblo le fue a pedir rey a Samuel, le dijeron que él ya era anciano y que los hijos de él no habían seguido su ejemplo, que los hijos de él no servían para nada. ¿Cómo están nuestros hijos, hermanos? Les hemos hablado de Dios. Saben que nosotros dependemos de Dios. Saben que nosotros estamos estudiando la palabra, o ellos no saben nada. Están únicamente prendidos al celular, porque esa es la vida de hoy. Digámosle, Padre Santo y Precioso, terminamos un libro, Papito Señor, donde vimos su presencia, donde vimos sus órdenes, Papito Señor, unas órdenes que se cumplían, otras órdenes que no se cumplían y que cada cual hacía lo que quería. Padre lindo y precioso, aquí estamos. Ayúdenos a obedecer, porque en este libro nos dice que lo mejor es la obediencia, que la obediencia es mejor que los sacrificios, que la obediencia es mejor que todo. Enséñanos a obedecer y ayúdanos a obedecer, Padre lindo. Queremos obedecerte desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Y con la ayuda tuya, Espíritu Santo, saldremos adelante. Amén y amén.